Decían esta versión de los Odeón TV del clásico de Europe: soy de Zaragoza y Zaragoza es lo mejor. Zaragoza nos gusta, a los que estamos en la capital aragonesa, en Siente Aragón, es donde más población hay. Zaragoza gusta, Zara gusta. ¿Te gusta el juego de palabras, Sevi? Mola. No es mío. No es mío. Vaya. No es mío. Podría ser tuyo. Podría ser mío, pero no es mío y está mucho mejor aprovechado así. Es de Lorenzo Ibáñez, que ha venido a visitarnos, CEO y fundador de Zaragusta, una página web y empresa de rutas turísticas y culturales. Buenos días, Lorenzo. Hola, buenos días. ¿Gusta Zaragoza? Yo creo que sí, cada vez más, además. Sí. Mucho, gusta mucho. Cuéntanos, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cuánto tiempo lleváis? Bueno, la idea surge en el 2012. Yo me he dedicado mucho tiempo al turismo, he trabajado en hoteles, he trabajado en empresas relacionadas con el turismo y un poco ahí surge la idea. Luego ya, a partir de 2014, ya me planteo un poquito más en serio hacer visitas en Zaragoza. La verdad es que Zaragoza nunca ha estado explotado, digamos, mucho a nivel turístico y me di cuenta de que se necesitaban empresas y gente que hiciera cosas diferentes. No solamente igual depender de las oficinas de turismo, de las visitas clásicas, sino que había una demanda de mucha gente que venía aquí a Zaragoza. Y a partir más o menos de 2017 ya me dedico única y exclusivamente a lo que es Zaragusta, el proyecto de Zaragusta. Sí. Tenéis unas visitas, unas ciertas rutas turísticas por Zaragoza, por lo que es la ciudad. Veo que tenéis una visita básica, que es lo declaráis como una visita express, ¿no? La visita express, la visita que todo el mundo tiene que hacer si quiere ver lo básico de Zaragoza. Cuando viene a Zaragoza, ¿qué hay que ver? Pues lo básico, que está concentrado en el casco viejo. ¿Qué es lo que hay que ver en Zaragoza, lo básico? ¿Tú qué recomendarías a una persona que viniese de fuera? Primero, Zaragoza no solamente es el Pilar, o sea, no les diría el Pilar y ya está, que es lo que mucha gente hace. Lo frecuente es, venimos, visitamos el Pilar, la Plaza del Pilar. Y ya está en Zaragoza. Y ya está en Zaragoza, ya la conozco. Entonces, la visita que nosotros hacemos, intentamos abarcar todo el casco viejo de la ciudad, empezando en la Plaza de España, y desde ahí hacemos un itinerario que sería un poco la Zaragoza romana, empezando pues por Puerta Cinegia, nos metemos por el Tubo, la calle Alfonso, luego callejeamos Plaza San Felipe, Plaza del Justicia, y luego ya nos metemos ya sí que en la Plaza del Pilar, que la Plaza del Pilar evidentemente es importante, pero no hablamos solo del Pilar, hablamos del Monumento a la Hispanidad, de Goya, nos metemos también dentro, o sea, damos una vuelta por la Catedral del Aseo, vemos el Teatro Romano, las murallas, quiero decir, abarcamos bastante más. Vamos hablando de historia, anécdotas y también hacemos recomendaciones, porque también nos gusta recomendar lugares para visitar. Pues luego sí que es cierto que esta visita es como un punto de partida para que luego la gente pueda ver otras zonas. Te recomendamos, por ejemplo, la Expo, recomendamos luego visitar otros lugares, ¿no?, de la ciudad de Zaragoza. Pero la Aljafería importante, la Aljafería muy importante. ¿Cuál sería ese lugar que recomendaríais que conoce menos gente, menos conocido, algo más secreto, por decirlo así, pero sin embargo que sea una joya? A mí, por ejemplo, dentro de lo que es el casco viejo, porque como nosotros hacemos una visita andando exterior, solamente entramos en el Pilar, lo que sí siempre recomiendo es el Aseo de Zaragoza. Siempre he dicho que es un poco la gran desconocida. Estuvo cerrada 30 años, desde los años 70, y mucha gente pues no la conoce o le cuesta entrar, ¿no? Ahí la SEBI me parece espectacular por dentro, y también, bueno, el museo que tiene de tapices me parece increíble. Y luego hay más joyas, claro. Hemos hablado de la Aljafería, que yo creo que la Aljafería siempre la comparo con la Alhambra de Granada, y intento... Quizás sea el monumento más espectacular de Aragón. La verdad es que sorprende mucho que haya un palacio musulmán, ¿no? Sobre todo en esta zona. Y luego de Zaragoza, es que Zaragoza tiene mucha oferta, cada vez tiene más oferta cultural, y muchos museos. Por ejemplo, a mí me gusta un museo que es gratuito, el Museo de Zaragoza, el Museo Provincial, que parece que como está un poquito ahí apartado y en la Plaza de los Sitios, la gente no va, pero me parece espectacular. Ahí tienes cuadros de Goya, tienes restos romanos, en fin. Además vemos que tenéis también, aparte de esta visita básica, tenéis las visitas temáticas, por ejemplo la Zaragoza romana, el Mudéjar, Canal Imperial de Aragón, Goya, también importantísimo, y luego los museos, ¿no? Pablo Gargallo, Pablo Serrano, o sea, también hacéis, digamos, temáticas. Nosotros podemos entrar también dentro de los museos y hacer la visita guiada. Hay gente que nos pide algo más, pues yo que sé, el Mudéjar, pues hacemos una visita solamente de Mudéjar. Nos pide Goya, pues también pues vemos toda la obra que tiene Goya aquí en Zaragoza. Y nos adaptamos también un poco al cliente, o sea, podemos hacer visitas a la carta perfectamente, sin problema.
Yo ya estoy, una vez más, Chusevi, que me conoce, ya sabe. Lo sabía. Es que lo tenemos aquí en la pantalla. Algo de comer. Exactamente. Yo ya he visto la ruta gastronómica, ya sabes que a mí la mesa de sonido enseguida se me vuelve loca comiendo. Además es que en Zaragoza la visita gastronómica es todo un éxito. O sea, tenéis el éxito asegurado y vamos, podéis estar horas y horas. Visita gastronómica, nosotros lo que hacemos es una combinación entre turismo, o sea, lo que sería el turismo cultural, y luego acabando siempre en lugares interesantes. Hace tiempo hacíamos una visita que acabamos, por ejemplo, en cuevas templarias, por ejemplo, con un tapeo. La zona está de donde está la zona de la calle del Temple, que hay muchos bares interesantes. Impresionante. Todas las bodegas que hay abajo, porque nosotros las conocemos de crío, de ese bares, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que mucha gente, cuando ha venido gente de fuera y demás, yo los he llevado, digo, o sea, toda esa porque las bodegas algunas bodegas son espectaculares. Nosotros hemos estado incluso intentando hacer rutas, esa sería otra ruta, la Zaragoza subterránea, de ir por ahí abajo. Lo que pasa es que muchas de ellas son túneles sellados, pero sí que es cierto que nosotros tenemos otra visita que se llama Zaragoza Oculta, no sé si, bueno, esto igual luego lo vemos más adelante, que hemos investigado que hay túneles por debajo de Zaragoza que conectan iglesias. Por ejemplo, en Santa Engracia, en la iglesia de Santa Engracia, en la cripta, ahí hay una puerta que nosotros hemos entrado y sabemos que eso conectaba con el Pilar en tiempos, con la Basílica del Pilar, o sea que sería otra historia. Es apasionante, todo el subsuelo de Zaragoza es apasionante, porque la verdad es que Zaragoza es un queso gruyère por abajo. Sí, total. Allí donde te encuentras, sobre todo en la parte, bueno, sobre todo en la parte Casco Viejo y demás, la verdad es que muchos bares, puedes verla, esas cuevas. Exacto, y encima con tiempos de la Guerra de Independencia, cuando todas esas bodegas fueron uniéndose para que la población pudiera escapar, etcétera, se hicieron galerías auténticas por el subsuelo de Zaragoza. Sí, que tiene su lógica además, todas esas galerías que conectaban no solo iglesias, sino también casas, ¿no? Casas, sí. Las mismas casas, bueno, allí servían de refugio y servían de escape. Exacto. Eso, desde luego, es un turismo que todavía no está explotado. Esa visita me parece interesante. La gente lo pide, además, hay gente que yo, por ejemplo, cuando paso por el Temple, siempre hablo de estas cosas y hay gente que me dice, ay, pero no tenéis ninguna visita especializada. Pero no, pero bueno, igual todo llegará, ¿no? De hecho, uno de los locales emblemáticos del jardín del Temple, que no todo el mundo se asomaba a esas cristaleras que había y veía el jardín propiamente dentro, que era maravilloso. Y se tenía que estar de fábula. Y todo lo que tiene bajo tierra. Sí, nosotros hemos entrado ahí alguna vez. De hecho, ahora lo están gestionando una empresa que lo gestiona como bar y tal. Y hemos entrado, hemos visto, tienen dentro del jardín, tienen una fuente de Aberley. O sea, tienen hasta una fuente de Aberley. O sea, es espectacular el lugar. Lo que pasa es que, eso es cuestión de enseñarlo, ¿no? De mostrarlo a la gente, ¿no? Lo que hay por ahí. Y todo esto lo podemos encontrar acudiendo, por ejemplo, a zaragusta.com. Sí. Y poniéndonos en contacto con vosotros o en algún teléfono que nos puedes dar ahora. Sí, nos pueden llamar al 635-577-772, que es el teléfono de las reservas. Poniéndose por... Repítelo, por favor. 635-577-772. Tiene muchos sietes, número simbólico. O bien ya pues por nuestro correo electrónico, que es info@zaragusta.com. También se pueden poner en contacto por WhatsApp también, no sé, por el teléfono. Y bueno, la verdad es que intentamos un poco innovar un poco en el turismo, que yo creo que es lo que demanda la gente ahora. ¿Más gente de Zaragoza o más gente de fuera de Zaragoza? ¿Cuáles son vuestros máximos o cuál es lo que predomina? Si hay un público que predomine, claro. Ahora estamos trabajando mucho con el turismo nacional. La verdad es que hay mucho turismo de fin de semana que viene aquí a Zaragoza. Los fines de semana la verdad es que tenemos mucho éxito. Y también trabajamos el turismo de aquí de la ciudad. El turismo de aquí de la ciudad, la verdad es que mucha gente viene acompañando muchas veces a amigos o a gente que viene a visitar la ciudad y ya se quedan ellos y dicen, bueno, día de paso conozco mi ciudad, ¿no? Que muchas veces... Sí, muchas veces no la conocemos. Pero turismo nacional sobre todo. Nosotros trabajamos además, aparte de nuestra web, con portales muy potentes de reservas. Hacemos uno que se llama freetour.com y otro que se llama civitatis.com, que están muy bien posicionados. A partir de ahí nos viene muchísimo flujo de reservas. Sí.
Iba a decir que estaba pensando antes en lo de los túneles. Yo muchas veces voy andando por la capital aragonesa y lo que me pongo a mirar son las alturas. Creo que es otra también parte muy desconocida, al ver todos los áticos que hay, todas las estructuras. Simplemente aquí en el Paseo de Independencia, enfrente de donde estamos nosotros ubicados, hay un edificio que tiene arriba una figura de la justicia, y si no miras hacia arriba, no se ve. También podría ser planteable una ruta de las alturas. De las alturas, sí. Bueno, de los edificios, los áticos, las cornisas. No estaría mal, sí. Los balcones que llevan debajo un artesonado que no se ven. Lo chulo sería poder que fuera continua, ¿no? Poderte pasar de un edificio a otro e ir viendo cosas desde las alturas, sí. Hombre, ya que te pones un conciertito en una terraza, que está nada de moda. Acabar ahí con un conciertillo y tal, sí, estaría bien. Interesante. Y también en vuestra, perdona, Chusevi, vuestra web, zaragusta.com, estoy descubriendo ahora rutas en bici eléctrica también. Y rutas de misterio. Ajá. Esto también es algo que hemos innovado bastante. De hecho, lo bueno de empezar a hacer cosas nuevas en una ciudad como Zaragoza, que además tiene mucho potencial, es que vamos un poco por delante, ¿no? de muchas acciones. Entonces, el tema de la bici eléctrica era algo que nadie habían planteado a la gente, pero no como algo turístico, sino simplemente como movilidad. Lo hemos planteado como para conocer la ciudad y tiene bastante éxito porque puedes ver la ciudad de forma muy cómoda. Una bicicleta eléctrica con un mecanismo asistido realmente no te cuesta mucho. Además es una ciudad muy llana. Claro, y puedes ver muchísimas cosas en bici. O sea, en lo que en 2 horas a pie puedes ver solamente igual el casco viejo, pues unas 2 horas y media, 3, puedes ver prácticamente desde el casco viejo hasta el Parque Grande. Te digo, O sea, que lo hemos hecho. Sí, y no solo os quedáis en Zaragoza, sino que también hacéis un resto de Aragón, ¿no? También hacemos excursiones. Ahora para la Semana Santa estamos planificando excursiones a Calanda, también nos parece interesante, la ruta del Bombo. Hacemos por Huesca también, tenemos visitas temáticas, por ejemplo una que se llama la Ruta del Santo Grial, que también nos parece interesante. Y también por la provincia de Zaragoza, pues Abelchite, Cariñena, Fuendetodos, sí. Albarracín veo también, el surrealismo del Bajo Aragón. Sí, luego le damos ahí un toque un poco pintoresco en el título. Sí, hombre, el surrealismo del Bajo Aragón, sobre todo con Buñuel, ¿verdad? Exacto, muy bien. Sí. Para ello habéis creado una segunda página web, que en vez de ser Zaragusta es Aragusta. Sí, somos muy originales. Pero está muy bien. Pero define lo que ofrecéis. Es como algo muy corporativo, ¿no? De hecho, luego tenemos otros proyectos que ya serían proyectos en Teruel o proyectos en Huesca. Este Aragusta es algo más global, pero por ejemplo tenemos un proyecto que hemos hecho cosillas en Huesca que se llamaría Te Gusta. Y otro Os Gusta, de Oscar. Y en Teruel Te Gusta. Sí, estamos ahí, ¿no? Utilizando siempre la palabra, ¿no? Clave. Y sí, la verdad es que hemos querido un poco ampliar el abanico, porque yo creo que no solamente Zaragoza, sino hay un montón de sitios en Aragón súper interesantes. Me encanta sobre todo ese juego, cómo lo vendéis, porque me parece maravilloso, me parece. Bueno, además nosotros aquí en Onda Aragonesa, que lo que pretendemos es que los propios aragoneses conozcamos Aragón. Claro. Que eso no excluye para conocer el resto de sitios, porque está muy bien bajar, está muy bien salir para tener también conciencia de lo tuyo, claro. Pero es que conocer lo tuyo es importantísimo para saber de dónde vienes, exacto, a dónde vas, qué es lo que pretendes, y para saber que muchas veces tenemos un patrimonio y una riqueza tan increíble en esta tierra que nos pasa desapercibido, la damos por buena, y somos nosotros mismos los que decimos, bueno, o sea, somos uno más, no, muchas veces tenemos aquí cosas que no hay en el resto del mundo. Hemos sido, yo creo que los que peor hemos vendido no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestra tierra, o sea, porque mucha gente, Zaragoza, por ejemplo, hablando de Zaragoza, pero bueno, puedo hablar de muchos sitios, ¿qué ocurre? ¿Por qué sorprende? Porque supera las expectativas de la gente, es decir, vienen pensando que que es una oferta normalita, y luego, me lo dijeron el otro día vinieron gente de Argentina, precisamente a una visita. Ellos venían de estar en Italia, o sea, habían estado en Florencia, habían estado en Roma. Pues el listón es muy alto, ¿eh? No, venían con el listón súper alto. Madre mía. Y vinieron aquí a Zaragoza y me dijeron, oye, pero nos estamos quedando encantados con esta ciudad. Nos ha sorprendido la riqueza que tiene de monumentos, de cómo es la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que la gente le sorprende, supera sus expectativas, y de ahí que Zaragoza cada vez yo creo que va a tener mucho más turismo. Esperemos
que sea un turismo controlado, siempre digo yo, ¿eh? O sea, que haya un filtro, que esto no se masifique, pero la verdad es que es una ciudad súper cómoda para moverte y para... Al no tener mar siempre, claro. siempre es bueno. El lo mar que de pasa. Aragón, tenemos el mar de Aragón. Sí, tenemos el mar de Aragón y tenemos el mar a 1 hora y cuarto en AVE, o sea que está cerquita. Sí, vamos, sí. La verdad es que como tenemos esa posición tan privilegiada a 300 kilómetros de Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona, es que estamos en un sitio estratégico. Eso también lo decimos nosotros, es muy estratégico y luego aparte a nivel de turismo interior, yo creo que de las comunidades que más está subiendo de turismo, o sea, incrementando muchísimo el turismo interior. Sí, sobre todo por el tema del Pirineo, por el tema de la nieve, el deporte de aventura, exacto. La zona de Teruel, que es una grandísima desconocida. Teruel, otra desconocida. Incluso para los propios aragoneses. Sí. Y provincia de Zaragoza, porque hay sitios en la provincia de Zaragoza que son increíblemente bonitos, como toda la parte del Ebro en la parte de abajo, por poner un ejemplo, los Monegros mismos. Los Monegros, yo soy defensor de los Monegros, sí. Es un sitio donde dice, pues no es un secarral, bueno, pero tú vas allá a un atardecer con esos aromas, con esa naturaleza, parece increíble que estés en Europa. Sí. Estés a 20 minutos de una ciudad, ¿no? De una ciudad enorme como Zaragoza y que puedas estar disfrutando de todo eso. Mira, yo he hecho visitas a localizadores de Hollywood también, que han venido aquí a Zaragoza, es muy interesante. Hay una web, bueno, ahora mismo el gobierno de Aragón está trabajando con una web que se llama Aragon Film Commission, si la conocéis, y están atrayendo a gente, por ejemplo, para que rueden películas aquí en Aragón, y uno de los escenarios eran los Monegros, sí, como un escenario interesante. Y yo siempre digo que uno de los primeros que puso a los Monegros un poco ahí en escena fue un tal Vigas Luna. Vigas Lunas con jamón. Con jamón. Señor, la gran película que descubrió a Penélope Cruz y a Bardem. Sí. Bardem, que por cierto está este jueves aquí en Zaragoza presentando también la película del Lobby. Un ciclo en el Paraninfo, ¿no? En el Paraninfo con Luis Alegre, por ahí estará. Nombrabais hace un momento lo de Florencia, lo de Italia, fíjate que Zaragoza ha sido la Florencia española. Exacto. O sea, la Florencia del Sur, le llaman. La Florencia del Sur, efectivamente. Sí. Veo en vuestra web que también tenéis English Tour, para los que tenemos un B29 de inglés que English Tour. Un B29. No te ahogues, Chus. Eso es bueno. Eso es bueno. Pues el English Tour viene para intentar recoger un poco una demanda que hay de turismo extranjero que también está viniendo a Zaragoza. Tenemos por ejemplo, el turismo francés, que bueno, ya sabemos que viene muchísimo, pero siento que el turismo inglés, turismo anglosajón también está viniendo muchísimo aquí a Zaragoza, y nos parecía interesante tener esa posibilidad para que la gente hiciese también aquí los tours en inglés, evidentemente. Pues me parece fabuloso. Pues sí, a mí me parece una buena iniciativa. Y además, últimamente se ve muchísimo oriental, ¿verdad? Mucho oriental. El turismo, están apostando mucho también por el turismo chino, que se ha incrementado mucho. Lo que pasa es que hay que trabajarlo más, porque viene mucho oriental, pero vienen ya con todo, con todo, eso te iba a decir. Vienen ya con todo ya cerradito. Sí, exacto, ¿no? Cerradito. Yo también he hecho visitas para turoperadores chinos de la zona de Cantón, y hemos hecho para turoperadores para que lo vendan ellos allí. Entonces se está vendiendo, el producto aragonés también se está vendiendo ahí en China, y bueno, a ver qué tal van los resultados. O sea, que también tenemos que aprender chino, me tendré que preguntar también. Sí, porque muchos chinos no hablan inglés, o sea, que hablas como ellos. Pues para ir acabando, porque ya sabes que el tiempo en la radio se nos va, me quedo con una visita, bueno, yo por supuesto ya sabéis, la gastronómica. Hombre, por supuesto. No lo dudábamos. Pero fíjate que entrando en vuestra página web, en la visita gastronómica de Zaragoza, lo primero que he visto es algo que descubrí yo hace poco, que no sabía que estaba. Tú no sabes las de horas que he pasado yo con mi hijo en ese patio gótico de Puerta Cinegia. La de horas y horas que he pasado yo con él allí, cuando llovía y demás, íbamos allí porque sí, encantaba. Además siempre había una exposición de arte, cualquier cosita. Sí, exacto. Era un sitio precioso en el centro de Zaragoza. El único patio gótico que todavía queda, porque tenemos muchos patios renacentistas, o de todos los museos que tenemos en Zaragoza, pero este es de los pocos que quedan todavía conservados góticos, y está dentro de un centro comercial moderno. La verdad es que es interesante. Esta ruta le llamamos los secretos de Puerta Cinegia, porque dentro de Puerta Cinegia hay muchas cosas interesantes, y lo combinábamos con la oferta del mercado gastronómico, como veis. Que es Bueno, pues cuando hagáis la ruta del Caracol, os podéis subir todos por aquí a saludarnos. La ruta del Caracol. Que será un placer recibir a Lorenzo Ibáñez, CEO y fundador de Zaragoza.
que como te digo, como nos quedamos ya sin tiempo, te tenemos que despedir, pero no te preocupes que te llamaremos algún ratico más para que nos cuentes más rutas y cuando tengas alguna, sin problema. Aquí tienes a tu disposición los micrófonos de Onda Aragonesa. Muchas gracias, Lorenzo. A vosotros por invitarme.